Sin lugar a ninguna duda, es necesario e indispensable 4 elementos en la vida cristiana. Uno, la fe. La carta a los Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, es necesario e indispensable la esperanza. Esperanza en la vida eterna, esperanza de la salvación. Tercero, necesario e indispensable la caridad. Podría hablar todas las lenguas del mundo, pero si no tengo amor, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13. Es indispensable la perseverancia, el arte que aprendemos de María, a seguir a Jesús en Caná de Galilea cuando hace milagros y también seguir a Jesús cuando está en la cruz. Pero junto a estas 4 palabras, fe, esperanza, caridad y perseverancia, la que define el cristianismo por excelencia es el seguimiento. El evangelio de este día, Lucas 9, 56 al 62, encontramos 3 exigencias sobre el seguimiento increíbles. Primero, alguien le dijo a Jesús, Maestro, te seguiré. Y Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. En otras palabras, le dijo que el seguidor de Cristo Jesús no llega ni al nivel de una zorra ni de una ave. Tiene que estar dispuesto a desinstalarse totalmente. Tiene que estar dispuesto a ser plenamente libre, no depender de nada ni de nadie, sino entregado totalmente al seguimiento de Jesús. Otro, el Señor le dijo, sígueme. Y este le dijo, Señor, te voy a seguir, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. O sea que el seguimiento de Jesús se antepone incluso a un acto de bondad, a un acto de generosidad, a un acto de misericordia, enterrar a su propio padre que lo mandaba la ley. El seguimiento de Jesús está por encima de esto. Y otro le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame irme a despedir de mi familia. Y el Señor le dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. El seguimiento de Jesús se antepone a cualquier instalación, se antepone a cualquier afecto familiar, se antepone a cualquier cosa que te ate en este mundo. Pero yo quiero que vayamos un poco más allá. Yo quiero que caigamos en la cuenta de cuándo se hace imposible, de cuándo se puede fracasar en el seguimiento del Señor. Y esto lo aprendemos de Pedro. Pedro es el apóstol que está dispuesto a dar lo mejor de sí en el seguimiento del Señor. Basta que usted vea Marcos capítulo 14, Pedro dice, Señor, donde tú mueras, ahí muero yo. Soy capaz de dar la vida por ti, soy capaz de cualquier sacrificio por ti. Esto dice Pedro.
Y aquí está el primer problema de Pedro. El orgullo religioso. Cuando te llenas de soberbia y te llenas de complejo de perfección y te llenas del complejo de entrega total e incondicional sin contar con el auxilio de Dios, vas a fracasar. Vas a fracasar. Pedro cayó en la autosuficiencia. Todos te pueden dejar, menos yo. Todos te pueden fallar, pero aquí tienes a un tipo que casi es un San Miguel Arcángel aquí en la tierra. Peligroso, peligroso. Pedro es, en un segundo momento, Mateo capítulo 26, cuando agarran preso al Señor, dice el Evangelio que lo seguía de lejos. Es el otro fracaso y el otro problema que puede llevarte a minar esa relación tan linda que tenía Pedro con Jesús. Lo seguía de lejos. ¿Por qué? Por miedo. El miedo te vuelve inerte, te cierra, te va a hacer fracasar. Tercera cosa, que hizo fracasar a Pedro como discípulo del Señor, y lo dice textualmente Mateo capítulo 26, que cuando agarran preso al Señor, los judíos, hay un momento en que hacen un fogón. Y curiosamente, dice el Evangelio, que Pedro se fue a calentar con aquel fogón que habían hecho los judíos. En otras palabras, está metido junto a los enemigos de Jesús. Y jamás debemos olvidar que el que anda entre la miel, algo se le pega. El que entre lobos anda, aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. El error de Pedro. Irse a calentar junto a aquellos que eran enemigos del Señor. Y entonces, hay un fracaso total. ¿Y dónde está ese fracaso? ¿Dónde está ese problema? Justamente en que hay un momento en que alguien le dice a Pedro, Señor, o digo, a ti se te nota que eres seguidor del Señor. Y Pedro niega totalmente su fe en el Señor. Y dice, no lo conozco, no sé quién es. Y Pedro niega totalmente a Jesús, su maestro. ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso más terrible! En otras palabras, ¿quieres tú ser auténtico seguidor de Cristo Jesús? Primero, no caigas en el orgullo religioso. Sentirte mejor que los demás, autosuficiente. 2, no te desenfoques. No sigas de lejos. No te calientes junto a los enemigos. No pierdas la focalización. No pierdas de centro a Cristo Jesús. No pierdas el mandato de la carta a los hebreos. Y tenían sus ojos fijos en Él. Sería una desgracia que empieces a fijarte en cómo van los otros, cómo marchan los demás, cómo actúan los otros. No vayas a desenfocarte. Y tercero, necesario y fundamental e importante es
aprender del mismo Pedro. Y lo que Pedro nos enseña en un momento magistral, en un momento importante, es competir con él mismo. A pesar de que sigue de lejos al Señor, y a pesar de que estaba junto a los enemigos del Señor, calentándose en un fogón que habían hecho, hay un momento en que Pedro compite con él mismo, y esto le llevó a llorar amargamente sus errores, sus fracasos, y esto le valió para que cuando el Señor resucitara, se le aparece a Pedro. Y se aparece para decirle: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Vuelve a recuperar el discipulado, vuelve a recuperar el seguimiento del Señor. Por último, el seguimiento del Señor. En la figura de Pedro nos enseña que no somos ángeles caídos del cielo, que somos humanos y que constantemente tenemos la necesidad de convertirnos, de llorar nuestros pecados, de llorar nuestros fracasos. A esto es lo que la iglesia llama sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación. En otras palabras, es volver a experimentar lo del hijo pródigo. Falló totalmente al irse de su casa. Pero hay un momento en que se arrepiente y camina hacia la casa del Padre, y dice el Evangelio que su padre de lejos lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó y ordenó que le pusieran vestido, un anillo, zapatos, y montó una gran fiesta. No olvides, el arrepentimiento camina, la misericordia corre. Que nada ni nadie te haga estancar en el seguimiento de Cristo Jesús. Jamás olvides que podemos fallar hondamente, pero allí tienes Isaías 1:18. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, aunque sean negros como la grana, ven para que arreglemos cuenta, quedarán blancos como la nieve, blancos como la lana. Lo importante es que el seguimiento de Cristo Jesús sigue, para atrás ni para agarrar impulso. Ave María Purísima, que el Señor les colme de bendiciones hoy y siempre.